Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban, mi compañero Nico, esto es Lectódromo. Estamos en el Parque Deportivo Ecológico Cultural La Encarnación, en González Catán. Vamos a hacer un ciclo de charlas al cual invitamos a todo el mundo a participar los sábados por la tarde. Nos reunimos, pueden ubicar por medio del Google Maps donde queda este espacio de La Encarnación, espacio recuperado por los vecinos, hecho parque, en González Catán. Vamos a hablar de la historia argentina, particularmente de cómo se formó la Constitución, y vamos a hablar de la Constitución argentina. Para entender lo que está pasando hoy día, que se habla mucho de Alberdi, de las bases, vamos a leer un trabajo de José María Rosa sobre Alberdi, que mi compañero va a leer acá, y vamos a ir comentando, hablando un poco entre todos. Creo que arranca ahí, ¿no? José María Rosa es un historiador argentino, revisionista nacionalista, que tuvo que exiliarse en el 1955, cuando fue el golpe de Estado a un gobierno constitucional. Y mira la historia argentina con ojos americanos. ¿Qué dice de Alberdi y sobre la Constitución? Las bases de Alberdi, mayo de 1852. El 1 de mayo de 1852, Alberdi editaba en Chile su libro Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, derivados de la ley que preside el desarrollo de la civilización en la América del Sur. Y el tratado del 4 de enero de 1831 le agregó para agrupar más imágenes a la segunda edición, destinado a ser el evangelio político de la nueva Argentina. Los unitarios estudiaron y creyeron que una constitución es los males del país. Hicieron de constitución una palabra fuerza, con virtudes de magia. Los federales doctrinarios también anduvieron atrás de ese viraje. Hoy le dirían mantra eso, ¿viste? Está muy de moda decirle mantra. Solo discrepaban en que el suyo era un código descentralizado a lo Hamilton, en vez de uno centralizado a lo Downow. Una constitución, claro es, que garantizase los derechos de propiedad, comercial, libertad de pensamiento, prensa, etc., de la clase privilegiada nativa, como las constituciones que enseñaban sin discrepancias los profesores de ciencia política en las cátedras del mundo, pero en la Argentina se acoplarían los intereses extranjeros. Miren, ya del comienzo de nuestra Constitución, los intereses extranjeros, porque en otra parte del mundo se hablaba de Constitución en ese momento, comienzo de los Estados-Nación, concepto de Estado-Nación, con una ley de leyes, que es la Constitución, de la cual tienen que emanar todas las otras leyes. Pero acá en la Argentina, cuando comienza ya, dice José María Rosa, ya los extranjeros. Qué casualidad que hoy día las bases del decreto de Milei también estén los intereses extranjeros, más que los intereses de los argentinos. ¿Cómo sigue lo de Alberdi? ¿Quién era Alberdi? ¿Cómo lo ve José María Rosa? A ver. Los románticos, advenidos en 1837, con Alberdi a su cabeza, ponían el acento en la realidad y trataban de desprenderse de las palabras fuerzas. Consideraban a los hombres, los países y las leyes como entidades formadas por la historia, inmodificables a lo largo, que se estampara en códigos escritos. No decían eso por haber meditado la historia argentina y observado su presente, sino por repetir los libros franceses de filosofía social que Santiago Viola se hacía traer de París. Por eso el compañero trajo la FAFA, de la Federación de Fútbol Francés, porque estamos hablando de los románticos franceses como Alberdi. La FAFA, La FAFA, dejala ahí. La dejamos ahí, ¿no? Mejor dejala, si la agarraste, dejala. Vieron en Rosas algo así como un discípulo intuitivo de Hegel, y en el plebiscito las guardias de honor y los festejos parroquiales, el advenimiento de la plebe,
profetizado por L'Herminier. Entendieron que los federales eran románticos y los unitarios clásicos, y tomaron campo con aquellos. Si no persistieron, fue porque una cosa era leer y escribir sobre los derechos de la plebe y otra sufrir la presencia de las parroquias y verse postergados por los mazorqueros. No era lo mismo admirar un gran jefe en los libros de filosofía que recibir la prepotencia y burlas de Rosas en el teatro cotidiano. La intervención francesa de 1838 acabó por señalarles su camino. Francia era la tierra de la Grande Revolución, de la que Mayo había sido la consecuencia. Recordemos ahí que en la intervención anglo-francesa, la guerra de la vuelta obligado, los franceses fueron los que atacaron la Argentina. Y además era la cuna de L'Herminier, Leró y los espíritus superiores. Rosas y los suyos, al aferrarse a un nacionalismo telúrico, mala herencia española, y ensarzarse con quienes nos habían dado patria al enseñarnos los principios de Mayo, era un colonial retrógrado, al que debía combatirse de cualquier manera. La patria es el universo, meditaba Echeverría. Alberdi no se sentía hermano de las bestias que han nacido en nuestra tierra, sino de los espíritus vastos y serios como los Rousseau, los Fenelon, los Saint-Pierre, los Leró, los Lemenais. Y Sarmiento llamaba civilización a las influencias foráneas y barbarie las modalidades vernáculas. Claro, lo civilizado era lo europeo y lo bárbaro era lo americano. Concepto que denostaba, despreciaba todo lo que era lo indio, lo gaucho y todo lo que era lo hispanoamericano. Es cierto que también hubo en esa posición de los jóvenes ex-románticos algo de resentimiento, porque Rosas no se conmovió con su apoyo ni los llamó a colaborar en la tarea que concentraba en sus manos de estanciero sin mayores letras. Claro, porque Rosas era un hombre de campo y se dedicaba a expandir las estancias y por medio de las estancias tomaba contacto con el territorio y su modo de gobierno era un modo de gobierno práctico. Por ejemplo, la campaña del desierto que hacía Rosas era una campaña de negociación con los indios, un poco de batalla, un poco de arreglo. Había ranqueles que estaban del lado de Rosas, Mariano Rosas, por ejemplo, que había sido adoptado por Juan Manuel de Rosas. Se basaba su manera de gobernar en un punto de vista práctico. Ahora, había aquellos que decían que se iba a solucionar los problemas con una constitución. Entre ellos estaban los románticos de Alberdi. ¿Y Roca qué tenía? Roca todavía no aparece, pero Roca... Con... Sí, Roca viene ya en la etapa de la verdadera exterminio que hubo, claro, con la ideología que bajó desde Estados Unidos. También se llamó campaña del desierto, pero muy diferente a la que hacía Rosas. O sea, la doctrina era evangelizar a los indios y hacerlos parte de la civilización hispanoamericana en el concepto, digamos, hasta la llegada de Sarmiento. Sarmiento cuando viene con la idea del exterminio de los Winchester para matar a los indios. En Norteamérica al indio no se lo integró, no se lo buscaba evangelizar en nada, sino exterminarlo. Esa es la idea que trajo Sarmiento cuando vino, después de dar toda esa vuelta. Y ahí Roca aparece. Porque la educación justamente no era para ellos, lo que quería Sarmiento. Y Sarmiento decía, no había que dejar de regar el suelo de la patria con sangre de gauchos e indios, decía Sarmiento. Claro, él tenía pensada la educación para otro tipo de gente. Claro. Por eso Sarmiento, Alberti, Mitre, más o menos, esta gente están del lado de que la civilización viene de Europa y lo bárbaro era lo que estaba acá. Claro. Negando, digamos, la realidad y los sufrimientos y los deseos de la población. Eso llevó a la guerra unitaria y federales también. Pero ahí aparece Alberdi, que quiere como sincretizar, y ahí donde desde Chile hace esta obra que se llama Las Bases. ¿Cómo se llama la obra? Y él lo dice el nombre. Sí. Y fíjense en la cuestión... Es larga. Sí. Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, derivados de la ley que preside el desarrollo de la civilización en la América del Sur.
Claro. O sea, la ley que preside el desarrollo de la civilización es la Constitución. Y la civilización es lo europeo. Nunca era considerado para Alberdi lo americano como lo civilizado. Sí, un poquito más. Muchos siguen pensando lo mismo. Y eso es la actualidad de lo que toma el decreto de bases del patilludo impresentable que tenemos hoy ocupando el sillón de Rivadavia. ¿Las pastillas por qué se la dejó? Y porque se hace. ¿Carlos Saúl? Creo que sí. Saúl lo hizo copiando a Facundo Quiroga. Ah, no. Pero ahí donde vino el chamullo de hacerse pasar, entrar el caballo de Troya, Sí. con la revolución productiva y el salariazo, después vino, ¡pum!, le rompió la calidad de vida al trabajador. Se suponía y lo mandó a la lona. venía a representar federales. Venía con la idea de federalismo, claro. Después se convirtió en unitario Claro. neto. Tremendo. Que era una cosa también lo de Urquiza. Urquiza también era supuestamente representante de los federales. Cuando lo vencen a Rosa en la batalla de Cepeda, después viene a representar los intereses unitarios. Y la Constitución, que es la primera, es la Constitución que pone a Entre Ríos como capital. Pero con el tiempo, Derqui los suplanta y con las ideas que venían Sarmiento y Mitre y otros más a trabajarle, los masones vienen a trabajarle la idea y los hacen parte de la logia. Esto toda la mirada de José María Rosa, un autor que se dedicó a investigar el asunto. Nos terminaron metiendo en una constitución del modelo de Filadelfia para las élites. Pero acá sigamos un poquito más para conocer lo que pensaba Alberdi. Terminamos con O eso. sobre Alberdi, sí. Dice, ahora en 1852 Rosas ha caído y los románticos podían tomar el lugar que el tirano no les dio. Sarmiento y Mitre se habían ido con Urquiza a participar en la Cruzada Libertadora. Gutiérrez, renunciado a la dirección de la Escuela Naval de Valparaíso para asumir a la Argentina una posición debida a sus sufrimientos de conspirador. Quiero mostrar un poco los caballos que hay acá. Debió quedar en caballo. Chile, atado por su buffet profesional y labor periodística. Sería presente con un libro mentor para base y punto de vista de la Argentina que empezó. Ahí donde Alberdi se agranda y dice, yo les voy a mandar un libro para organizarse. Y en base a ese libro inspiró a lo que fueron los que escribieron la Constitución, pero también a todo el modelo de discriminación que hubo. O sea, por ejemplo, Sarmiento.